Hola, bienvenidos a la clase número 1 del módulo Procesos Administrativos. En esta clase vamos a ver el concepto de empresa y sus clasificaciones. Aunque existen diversas definiciones de empresa, nosotros nos vamos a enfocar en dos áreas: en la empresa desde el punto de vista económico y la empresa desde el punto de vista social. Cuando hablamos desde el punto de vista económico, entendemos que una empresa es una unidad o institución que combina diversos recursos, ya sean recursos materiales, humanos, financieros, entre otros, los cuales al momento de combinarlos o mezclarlos, producen, fabrican bienes y servicios. Y estos bienes y servicios, obviamente la empresa los fabrica para los consumidores. Cabe señalar que en esta definición, desde el punto de vista económico, existen palabras claves como recursos, la cual está trabajada en todo otro video que ya está en este canal. Están los conceptos de bienes, el concepto de servicios, que también ya está incluido en otro video, y consumidores. Pero básicamente lo importante es entender que desde el punto de vista económico, una empresa toma una serie de recursos, los combina y los mezcla, produciendo bienes y servicios que van dirigidos a los consumidores y a satisfacer sus necesidades. En la segunda definición, desde el punto de vista social, debemos entender que una empresa es una organización de personas, desde las secretarias, jefes, gerentes, subgerentes, vendedores, operarios, auxiliares, etc., los cuales se unen en objetivos comunes. Por lo tanto, socialmente hablando, una empresa es un conjunto de personas individuales que tienen una meta en común. Y esa meta en común es un objetivo. ¿Cuál? El de la empresa. Por lo tanto, para nosotros, vamos a tomar como base estos dos tipos de definiciones. Existe una infinidad de formas de clasificar empresas, pero nosotros vamos a enfocarnos en algunas que son más importantes, como por ejemplo, de que desde el punto de vista económico existen empresas primarias, secundarias y terciarias. Si nos damos cuenta, las empresas primarias son aquellas empresas extractivistas de recursos. Como bien lo refleja la imagen, hablamos de forestales, mineras, pesqueras, etc., las cuales extraen recursos o materias primas desde la naturaleza. Esas serían empresas primarias. La gracia de estas empresas primarias es que toman estos recursos que extraen de la tierra y se los venden o comercializan a empresas secundarias, las cuales son aquellas empresas que fabrican, es decir, que toman estos recursos y le hacen alguna modificación, le hacen algún cambio o proceso. En este caso, o en este mismo ejemplo, toman esa madera en bruto y la transforman, ¿cierto?, en láminas, en tablones, etc., los cuales también venden. ¿Y a quién? Venden a empresas terciarias, es decir, las empresas secundarias, siguiendo este mismo ejemplo, compran estos recursos de las primarias, los cuales fueron extraídos de la naturaleza, los transforman o producen, en este caso muebles, y se los venden a empresas terciarias que comercializan estos muebles y, en otras palabras, los venden al mercado, a los consumidores, a los usuarios o clientes. Por lo tanto, siempre va a haber una relación entre empresas primarias, secundarias y terciarias. Ahora bien, es importante señalar que una empresa puede pertenecer a uno de estos sectores, a dos de estos sectores
o a los tres, y así tener la cadena productiva o el flujo completo, desde la extracción hasta la venta al público o al cliente final. También, otra forma de clasificar la empresa es a través de las plazas. Cuando hablamos de plazas, hablamos de cobertura geográfica y los canales de distribución que utilizan las empresas para comercializar dichos productos. Por ende, podemos partir desde empresas locales, como la típica panadería o almacenería del barrio, ¿cierto? Esa que está en nuestra propia villa, hasta las multinacionales, que son empresas que tienen presencia en todo el mundo, como refleja la imagen. Y entre ambas también van a haber otro tipo de empresas que son regionales, nacionales, etcétera, las cuales se ubican en una cobertura geográfica menor a la multinacional, pero mucho más grande que la local. Por lo tanto, desde la micro, que sería la empresa local, hasta la multinacional, es la clasificación que tienen las empresas desde el punto de vista de plaza. Más adelante, en otro video, profundizaremos en esto de la cobertura geográfica y los canales de distribución. También, una tercera forma de clasificación de empresas es a través del rubro, es decir, a qué se dedica. Y en este caso, técnicamente, hablamos de que existen industrias livianas e industrias pesadas. Cuando hablamos de industrias livianas, son aquellas que fabrican o producen bienes de consumo. ¿Y qué significa un bien de consumo? Es un bien dirigido al público final o al mercado final o al cliente final, es decir, a ti o a mí como persona. Como refleja la imagen, una industria de bebidas, jugos, etc., obviamente fabrica un bien de consumo, ya que lo compras tú, lo compro yo y lo compra cualquier persona. Por eso mismo, es que también dentro del comercio electrónico a estas empresas se le conoce como la sigla B2C, es decir, Business and Customer, vale decir del negocio al cliente o al consumidor. En el caso de las industrias pesadas, son aquellas industrias o fábricas o empresas que producen bienes de capital. ¿Y qué son los bienes de capital? Ojo acá, son básicamente los bienes que me permiten producir otros bienes, en este caso los de consumo. Por ejemplo, para yo fabricar ese jugo, ¿cierto?, de la industria libana, necesito esa manga, necesito esos fierros, esos estanques que aparecen en la imagen, y obviamente esos son bienes de capital. ¿Por qué? Porque me permiten su uso fabricar bienes de consumo. Me explico, en este caso, el jugo. Estas empresas, que son las industrias pesadas o las fabricantes de bienes de capital, dentro del comercio electrónico se conoce como B2B, vale decir business to business. Son empresas cuyo mercado, cuyos clientes no son el cliente final, la persona en sí, sino que son empresas. ¿Ya? Por lo tanto, las industrias pesadas le venden sus productos o bienes de capital a las industrias livianas, quienes con dichos bienes de capital producen bienes de consumo. Otra forma simple de clasificar las empresas es en base al número de trabajadores que ellas tienen, ¿ya? Y es así que podemos ver que si una empresa de derecha a izquierda es una gran empresa, significa que tiene más de 500 trabajadores. Si la empresa tiene entre 50 y 500 trabajadores, técnicamente se denomina empresa mediana. Si tiene menos de 50 trabajadores, se denomina pequeña empresa. Y si tiene menos de 10 trabajadores, la conocemos como microempresas. También, las empresas se pueden clasificar según quién o quiénes son los dueños. Existen las empresas públicas,
donde el dueño de la empresa es el Estado, en este caso el Estado de Chile, ¿ya? Y también existen las empresas privadas, donde él o los dueños son personas naturales, como tú o como yo. Pero pueden haber empresas que sean mixtas, es decir, que la mitad o uno de sus dueños es el Estado y la otra mitad o uno de sus dueños es una persona natural. En ese caso, hablamos de empresas mixtas desde el punto de vista del propietario. Finalmente, y en la clasificación que más vamos a estudiar, es las empresas desde el punto de vista jurídico o normativo en Chile. Y aunque existen más, vamos a enfocarnos en 4. En las EIRL, en las limitadas, en las empresas SPA y en las empresas SA o sociedades anónimas. Una empresa EIRL significa básicamente que es una empresa individual de responsabilidad limitada. Vale decir, es una persona jurídica, ¿cierto? Que puede ser la misma natural y pasar a ser jurídica, lo vamos a hablar en legislación o quizás con otro profesor, que posee patrimonio propio y distinto al titular y con carácter comercial. No es una sociedad, sino que una ficción legal, ¿cierto? Que permite a una persona natural actuar con dos personalidades. Si tenemos el caso de Juanito, por ejemplo, Juanito es una persona natural, pero si Juanito quiere hacer una EIRL, Juanito pasa a tener otra personalidad, otra figura, que es la personalidad jurídica, y con ello pasa a llamarse Juanito EIRL. Lo importante es que, como dice antes, posee patrimonio propio, es decir, lo que es de Juanito, y lo que es de Juanito EIRL es de Juanito EIRL. Como dice ahí, puede ser nombre o titular o fantasía, pero siempre acompañado con estas siglas al final del nombre. Tiene responsabilidad limitada a su capital, es decir, al dinero que tiene la empresa, sin comprometer los bienes del titular, que en este caso y en este ejemplo sería Juanito. Permite solo un giro de servicios e impuestos internos. Está por ley facultada para acogerse al 14 TER, que es la contabilidad simplificada, y eso lo van a estudiar en otros módulos como gestión comercial tributaria o utilización de información contable. Su gran ventaja es que no es necesario tener socios, ya que es una persona. El dueño de la empresa es una persona, siempre. Por eso es empresa individual de responsabilidad limitada. Y obviamente su desventaja es que no permite incorporar nuevos socios. Las empresas limitadas son aquellas empresas que tienen 2 o más socios, ¿ya? Donde cada uno tiene una responsabilidad limitada en base a su capital, ¿ya? Este capital está representado por su participación, no por acciones iguales, acumulables e indivisibles, las que no pueden ser incorporadas en títulos ni valores. También posee patrimonio propio y un RUT distinto a los socios, ¿ya? Mínimo son 2 y máximo son 50. Al igual que la empresa anterior, la empresa limitada puede tener el nombre de los socios o una referencia al giro, pero al final en el nombre debe terminar con limitada o la sigla LTDA. En su administración puede ser administrada por uno o los 2 socios o más socios que tenga, o un tercero, que es elegido por estos socios. Su responsabilidad se limita siempre al monto de los socios. Es decir, si Juanito se une con Mario y Juanito aporta 5 millones y Mario aporta 10 millones, Juanito es responsable de hasta los 5 millones que aportó y Mario hasta los 10 millones que aportó. También se puede acoger al 14 TER. Puede tener
dos más o un montón de giros en el servicio de impuesto interno, y eso es muy importante. Y si un socio se quiere retirar, obviamente el otro socio o los demás socios deben estar de acuerdo. Otra forma jurídica de empresa es la sociedad de personas, la SPA. Es una persona jurídica creada por una o más personas, tiene responsabilidades de accionistas, se limitan también al aporte y no comprometen sus bienes. El nombre fantasía o el nombre de los socios en la empresa debe terminar con la sigla SPA. Puede ser administrada por un socio o un tercero y además puede tener aumentos de capital. Es decir, los socios pueden ir aumentando su capital, el cual han aportado en esta empresa. Se puede incluir un nuevo accionista o incluso si son dos o más, al final puede quedar uno. Lo importante es que para su administración debe llevar registro de accionista, que es el famoso libro de accionistas. Vamos a tratar de profundizar un poquito en este tipo de empresas en base a diversos puntos y es así que, como dice arriba, vamos a ver la constitución. Es decir, cómo se debe constituir desde el punto de vista jurídico una de estas empresas. En el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, ellas necesitan escritura pública, inscripción de extracto en el conservador de bienes raíces, respectivo al lugar donde va a estar la empresa geográficamente, y además necesita la publicación en el diario oficial. En el caso de las empresas limitadas, necesita escritura pública, inscripción de extracto en el conservador de bienes raíces respectivo y publicación en el diario oficial, al igual que la otra. En las SPA se necesita escritura pública o instrumento privado, inscripción de extracto en el conservador de bienes raíces respectivo y también la publicación. Y en el caso de las sociedades anónimas es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo quiero constituir una empresa desde el punto de vista jurídico y o legal, necesito a lo menos, primero, una escritura pública. Segundo, la inscripción del extracto de esta escritura pública en el conservador de bienes de raíces. Y la publicación en el diario oficial. Ojo, desde el punto de vista jurídico, no hablamos desde el punto de vista de impuesto interno, que ahí vienen otros trámites que en los otros módulos van a ver. Cuando hablamos de la responsabilidad jurídica que tienen estas empresas, podemos ver que en el caso de las cuatro, ya sea la empresa individual de responsabilidad limitada, la SPA o una empresa de sociedad anónima, todas son muy parecidas. Es decir, se limitan hasta el monto del aporte dado a la sociedad o empresa, ¿cierto? La diferencia es pequeña, es que en el caso de la SPA, este aporte está representado en acciones, ¿cierto? Al igual que en el sociedad anónima. Pero es importante destacar que sea el tipo de empresa, desde el punto de vista jurídico que se haga, la responsabilidad del socio o de los socios es en base al capital o patrimonio que aportó. En cuanto a la administración de cada una de estos tipos de empresas, en el caso de las empresas individuales de responsabilidad limitada, corresponde al propietario o a un tercero designado por él. O la administra el dueño o la administra un administrador delegado por el dueño. Recuerden que la ERL es individual, solo un socio o un dueño. En el caso de las limitadas, puede ser administrada por todos, por alguno de los socios o por un tercero elegido por los socios según los estatutos. Y por eso es importante que el extracto y la constitución de sociedad que vimos en la lámina anterior establezca ahí quién va a administrar la empresa.
En el caso de las SPA o sociedades por acciones, se acuerda libremente los estatutos. Pero si el estatuto no dice nada, obviamente se aplica la ley para las sociedades anónimas. Es decir, se va a tener que establecer un directorio de los socios para la administración de la empresa. Por eso, insisto, es muy importante que la constitución de sociedad que vimos en la lámina anterior se redacte como corresponde y como los socios quieran, porque si no establece nada de la administración, la ley te va a obligar a que las SPA sean administradas iguales que una SA o sociedad anónima con un directorio. Y en el caso de las sociedades anónimas va a depender del tipo de sociedad anónima, si es cerrada o abierta. Si es cerrada, la administra un directorio mínimo de 3 miembros. Y si es una sociedad anónima abierta, ese directorio debe tener mínimo 5. ¿Cuál es la principal característica de cada una? De partida, en las EIRL ya sabemos que es una persona. No hay más de un socio, siempre va a ser uno, por eso es empresa individual de responsabilidad limitada, y la gracia es que no arriesga el patrimonio personal, sino que solo arriesga el patrimonio de la empresa, no de la persona dueña de la empresa. En el caso de la limitada, obviamente su responsabilidad es limitada, como dice su nombre, y se adecua tanto para pequeñas, medianas empresas, etc. Es una de las más utilizadas. En las SPA o sociedades por acciones, la característica principal es que tiene una amplia libertad en su administración, que puede ser constituida por una persona incluso, y obviamente de responsabilidad limitada. Y en el caso de las sociedades anónimas, se adecua a tanto medianos o grandes negocios. Principal desventaja de cada una, porque no todo es bonito, obviamente. En el caso de las EIRL, en algunos casos señalados en la ley, que obviamente hay que investigar, se responde con el patrimonio personal. Es decir, si tú no estableces bien tu extracto y tu constitución de sociedad, puedes arriesgar poner tu patrimonio, tus bienes familiares o personales a nombre de la empresa. Y si la empresa quiebra, obviamente tus bienes también se van a ir perdidos ahí. En el caso de limitadas, que su gran desventaja es que para vender la participación se requiere la unanimidad de los socios. Es decir, si son 5 socios y uno de esos socios quiere irse, obviamente el resto de los socios, los otros 4 socios, van a tener que estar de acuerdo. Si un socio no está de acuerdo, el que se quería ir no se va a poder ir y por ende no va a poder vender su participación. En el caso de las SPA, a falta de acuerdos en los estatutos, se aplican las normas de las sociedades anónimas cerradas, pudiendo dar rigidez a la sociedad. Por eso mismo es que nuevamente la escritura pública de la empresa debe ser completa y absolutamente bien redactada. Y ahí siempre aconsejamos que la redacte un abogado. Y en el caso de las sociedades anónimas, tiene una amplia regulación legal, disminuyendo las posibilidades de acuerdos en los estatutos, ya que la ley de sociedades anónimas es mucho más rígida que las empresas o tipos de empresas anteriormente vistos. Muchas gracias por la atención, espero haber aclarado algunas dudas y si tienes consultas, no dudes en escribirlas acá. Nos vemos.